Hola, buenas tardes chicos. Estamos en nuestra clase número 8 del curso de Química para la Universidad de Panamá. Comparto pantalla. Bien. Entonces, vamos a iniciar con el problema que dejé. Miren, a pesar de que este problema está después de determinar fórmula empírica y después de determinar los moles de una fórmula, este problema tiene que ver con estequiometría en reacciones, porque la reacción química produce algo. Bien, voy a tratar de hacerlo aquí mismo, que tengo algo de espacio. Sí, tengo espacio. El problema dice así: la aspirina, que es el carbono 9, oxígeno 4, hidrógeno 8, se produce a partir del ácido salicílico y el anhídrido acético. Ajá, entonces ahí está la reacción. Vamos primero a balancear. Es lo primero que tenemos que hacer. Entonces, si vemos, debemos contar. Vamos a empezar a balancear. Entonces lo vamos a hacer aquí. Voy a tomarlo aquí, lo voy a poner, bueno, este está formado por carbonos, ¿ya? Está formado por hidrógenos, está formado por oxígeno. Bien, vamos a contar los carbonos. Aquí tenemos 7 carbonos del lado de los reactivos, más 4, ¿ya? ¿Cuántos tenemos? 7 más 4, ¿cuánto es? Ok, 11. Vamos ahora aquí, tenemos 9 carbonos más 2 son 11. Está balanceado. Vamos con los hidrógenos. Tenemos 6 más 6 son 12. Y 8 más 1 son 9, más 3 son 12. Tenemos los 12. ¿Ven? Bien. El oxígeno tengo 3 más 3 son 6. Aquí tengo 4 más 2 son 6. Quiere decir que la ecuación ya está balanceada. ¿La observan? Preguntas del balanceo de ecuación. Preguntas allí. ¿Cómo sumé? ¿Qué hice? A ver, cuéntenme. ¿Todo bien? Ok. Entonces, eso es lo primero que se tiene que hacer, el balance. Después, vamos a tratar de contestar la primera pregunta. La primera pregunta dice: ¿cuánto ácido salicílico se requiere? ¿Ven? ¿Cuánto ácido salicílico se requiere? O sea, que quiero saber cuánto de este señor requiero. ¿Ven? Para producir 1.5 por 10 a la 2 gramos de aspirina. Entonces voy a poner el valor aquí, 1.5 por 10 a las 2 gramos de aspirina. Suponiendo que todo el ácido se convierte en aspirina. Miren, esto fue lo que hicimos ayer nosotros en la parte de reacciones químicas. Vamos a pasar de gramos de un compuesto a gramos de otro. Recordando que siempre cuando pasamos de un gramo a otro gramo tenemos que utilizar 3 paréntesis. Siempre se va a iniciar con el dato que me da el problema, que en este caso es el 1.5 por 10 a la 2 gramos de aspirina, que es C9, H8 o 4. Entonces vamos a pasar de allí a los gramos de ácido. Para hacer eso, recuerden que vamos a utilizar siempre 3 paréntesis. Los primer paréntesis y el tercero vienen de la masa molar de los compuestos y el del centro proviene ¿de dónde? De la reacción química. Bien, vamos a calcular la masa molar de la aspirina. Voy a irme directo así. Yo sé que tengo 9 carbonos y lo multiplico por 12. Voy a hacerlo directo. 9 por 12, 108. En el caso del carbono, 108. Ok. Hidrógeno son 8 y 8 por 1 es 8. Y oxígeno son 4 átomos, lo multiplico por 16. 4 por 16 son 64.
64. Entonces, al sumar esto, más 8 más 108 igual 180 gramos por mol. Esta es la masa molar de la aspirina y esta masa la voy a usar en el primer paréntesis. Digo, 180 gramos de aspirina, C9, H8O4, equivalen a 1 mol de aspirina. De aspirina C9, H8O4. El siguiente paréntesis, recuerden que proviene de la reacción química. Por cada 1 mol de ácido acético se produce 1 mol de aspirina. Eso es lo que va aquí. 1 mol de aspirina abajo, porque lo que quiero eliminar, C9, H8, y arriba sería 1 mol del ácido acético que es C7, H6. El tercer paréntesis lo valemos o lo hacemos ¿con quién? Con la masa molar del compuesto al que queremos llegar, que en este caso es el ácido acético. Así que pongo aquí C7 y multiplico 7 por 12. 7 por 12, 84. Lo pongo aquí, 84. Hago lo mismo con el hidrógeno. H6 serían 6 porque 6 por 1 es 6. Y el O3, que vendría siendo el 3 por 16, que sería 48. Entonces, esto sumado a estos tres valores, 6 más 84, me da 138. ¿Ven? Estoy trabajando la masa molar del ácido. 138 gramos sobre mol, que me indica que en 1 mol de ácido acético, lo pongo aquí abajo, en 1 mol de ácido acético hay 138 gramos de ácido acético. Perdón. ¿Ya? Entonces, eso es lo que usted hace aquí. ¿Ya? Usted va a trabajar lo que dimos ayer en conversiones. Aquí sería C7, C7H6. Simplifico gramos de aspirina con gramos de aspirina, moles de aspirina con moles de aspirina, moles de ácido con moles de ácido. Y en mi calculadora pongo 1.5 exponente a la 2 por 138 entre 180. Eso me da un número bien grande. ¿Lo vieron? ¿Lo están haciendo conmigo? El problema me lo pide cuántos gramos se requieren para producir. Bien, vamos de nuevo. 1.5 por 10 a la 2 por 138 entre 180. Igual 115 gramos. Bien. 115 gramos ¿de quién? Del ácido acético. Fue lo que se requiere para producir 1.5 por 10 a la 2, que es 150. ¿Ya? Entonces, aquí está. ¿Ven? Esta es la primera parte. Preguntas. Preguntas de la primera parte. Ajá. ¿No hay preguntas? ¿Todo está claro? Esto fue lo que dimos ayer. Bien. Vamos a borrar y voy a continuar. Voy a borrar aquí. ¿Qué pasa en el problema, en la segunda pregunta? Que es lo que a mí me tenía como que no entiendo qué pasa. ¿Qué pasa? Bueno, ya. Bien. Hay problemas, este es uno, en donde uno va para atrás o para adelante o para el medio. O sea, no tiene que ir A, B, C y este es uno. ¿Por qué? Bien, en el segundo problema te dicen, en la segunda pregunta dice, ¿cuánto ácido salicílico se requiere si solo el 80% del ácido se convierte en aspirina? Este 80% vendría siendo lo que nosotros llamamos rendimiento de la reacción química. Entonces, ¿qué pasa?
para calcular cuánto se requiere, porque ¿qué es lo que se requiere? Es el rendimiento real. Lo que te está diciendo él es que cuál es el rendimiento real. ¿Ven? Pero nosotros aquí no tenemos más nada que la cantidad que nos da. O sea, no nos dice más nada. Nos dice que se produjo 150, que sería el rendimiento que tenemos, ¿verdad? Pero nosotros necesitamos calcular el rendimiento teórico. Entonces, ese rendimiento teórico, ¿cómo se calcula? Se calcula a partir de la respuesta de la pregunta C. Calcula el rendimiento teórico. Tenemos que calcular, o sea, hacer la pregunta C primero, responder la pregunta C, para después entonces pasarnos a la B. ¿Por qué? Porque este rendimiento que está aquí, este porcentaje que está aquí, se le llama rendimiento real, porque es el que se produjo a partir de una reacción. Pero nosotros tenemos que buscar el rendimiento teórico a partir de quién? Del 80%. Para hacer eso tenemos que calcular el rendimiento teórico. Lo calculamos en la C y lo utilizamos en la B. ¿Cómo hacemos eso? Bien. El rendimiento teórico se calcula con el reactivo limitante. Vamos a calcular el reactivo limitante de esta reacción. Vamos a ver, aquí te dicen que tienes 185 kilogramos de ácido salicílico. 185 kilogramos de ácido, ¿qué es este? Tienes 185 kilogramos del ácido y que tienes 125 kilogramos del anhidro acético. Entonces la pregunta es, ¿cuál de los dos produce menos cantidad de quién? De la aspirina. ¿Ven? Entonces a eso nosotros llamamos reactivo limitante. Entonces iniciamos. 185 kilogramos. Debemos pasarlo a gramos. ¿Cómo lo pasamos a gramos? Bueno, esto es del ácido. C7, H6, O3. Entonces nosotros decimos, bueno, en 1 kilogramo se producen 1000 gramos. De esta manera pasamos a gramos. Bien. Pero ahí mismo vamos a pasar a los moles. ¿Ves? Que son el rendimiento que necesitamos. Pero este rendimiento queremos saber cuál es el que da el reactivo limitante. ¿Sí? Ese es el problema que tenemos aquí. Necesitamos saber quién es el reactivo limitante para saber nuestro rendimiento teórico. O sea, el rendimiento teórico es el que da menos cantidad. Ok. Nosotros aquí iniciamos de la siguiente manera. Vamos a calcularlo. Si pasamos de gramos, aquí ya tenemos los gramos del ácido, ahora vamos a pasar a moles. Ustedes ya saben pasar a moles, dicen así. Bien. Aquí tenemos que en un mol, arriba, un mol del ácido, ¿cuántos gramos tiene con la masa molar que calculamos ahorita? La masa molar que calculamos ahorita fue de 138. O sea que aquí está 138 gramos del ácido. Bien. Ahora vamos a calcular los moles de aspirina que se forman. ¿Ya? Entonces aquí los moles de aspirina se calculan ¿con quién? Con la masa o con la reacción, perdón, con la reacción química. Entonces tú dices, en un mol de ácido acético se produce un mol de aspirina. Entonces tú pones aquí un mol de ácido acético produce un mol de aspirina según la ecuación química. De aspirina que sería el C9. Ahora vamos a ver cuánto produjo, ¿ya? Cuánto produjo en gramos de aspirina. Entonces decimos, bueno, en un mol de aspirina, y buscamos el peso molecular que fue 180. 180 gramos de aspirina, o sea, de C9. Ok, entonces kilogramos se va con kilogramos. Gramos se va con gramos. Moles de ácido con moles de ácido. Moles de aspirina con moles de aspirina. Y ya me queda la unidad en gramos. Y así vamos a ver cuál es el reactivo limitante. Bien, multiplicamos 185 por 1000 por 180 entre 138. ¿Cuánto les dio? ¿Ustedes no son una calculadora? Da un número bien grande.
¿Cuánto les dio? ¿Cuánto les dio, chicos? Porque si está un número muy grande, de repente lo podemos usar en moles. A ver, ¿cuánto les dio? Hello. Aquí tengo una respuesta aquí, perdón, no la había visto. Ajá. Ok. Número grandísimo. Vamos a ver, 185, ajá, por 1000, por 180, ajá, entre 138. A ver, voy a verificar lo que le dio acá a la compañera. A mí me dio este valor. Yo se los voy a poner aquí y usted me corrige si no le dio igual. Es que estoy viendo que estos valores están bien grandes, pero es que 185 por 1000 es un número grande. 1, 2, 3. Me da 185,000 por 180. Ajá, entre 138 me da este valor. Miren el valor que me da. Voy a ponérselos aquí. 241.304.35. ¿Les dio a ustedes algo así? A mí sí, me dio igual. Sí, estos valores están grandes. Yo me asusté cuando los vi, pero son los valores que dan. Bien, vamos de nuevo ahora, vamos a hacer lo mismo, pero ¿con quién? Con el anhídrido. Vamos a ver qué nos da el anhídrido. ¿Qué valor nos da? C4H6. Hacemos lo mismo, pero con el anhídrido. Entonces ponemos primero para pasar de kilogramos a gramos. 1 kilogramo tiene 1000 gramos. Bien, entonces ahora vamos a calcular la masa del anhídrido porque no lo hemos calculado. Decimos C4, estamos hablando entonces de 4 por 12, para calcularlo, 4 por 12, 48. 48 y después tenemos 6 de hidrógeno, 6 de hidrógeno y tenemos que 12 por 2, no, 16 por 3 serían 48 más. 48, así que la suma de esto es igual a 102. 102 gramos por mol. Entonces, esto es lo que va aquí. Decimos 102 gramos es igual a un mol del anhídrido, el C4. Voy a poner C4 y aquí voy a poner C4. El siguiente paréntesis es la reacción. Sabemos que es una relación de 1 a 1, así que en un mol, por cada mol de anhídrido, se produjeron un mol de aspirina. Y por último, para pasar a gramos de aspirina, decimos que en un mol de aspirina, de C9, hay 180 gramos de aspirina. Vamos a ver qué número nos da. 125 por 1000 por 180 entre 102. Igual, uy, grandísimo. Voy a ponerlo aquí. 22, 0, 5, 88.23 gramos de C9. Ok, ¿cuál de los dos dio menor cantidad? ¿El ácido o el anhídrido? Miren los números. ¿Cuál dio menor cantidad? ¿El ácido o el anhídrido? Anhídrido. Excelente. Entonces, este es mi reactivo limitante. Con mi reactivo limitante, ¿ven? Yo calculo el rendimiento teórico de la aspirina. Con el reactivo limitante yo calculo la C. Ok, voy a borrar. ¿Puedo borrar? Porque no he terminado esa C. No he terminado la C.
Bien, que la C tiene que ver con la B. Ahí es donde empezamos. Bien, voy a poner este número que voy a usar. Lo voy a poner por aquí. Porque lo voy a usar ahorita. 23. Ok, entonces voy a borrar. Ya que sé cuál es mi limitante, ese vendría siendo mi rendimiento teórico. ¿Ya? Ese es mi rendimiento teórico. Y con ese rendimiento teórico, ya entonces puedo calcular cuánto de ácido salicílico se obtiene si solamente se trabaja con el 80%. ¿Cómo hago esto? De la siguiente manera. Esta es la respuesta de la C, la que vamos a poner aquí en rojo. Ahora vamos a buscar la B, porque la necesitábamos saber el rendimiento teórico. Ok, entonces, ¿cómo calculamos eso? De la siguiente manera. El rendimiento, vamos a ponerlo aquí, el rendimiento de una reacción química es el porcentaje que ocurre, es igual a el rendimiento real sobre el rendimiento teórico, por el 100%. Entonces, nosotros vamos a calcular el rendimiento teórico porque el porcentaje lo sacamos de aquí, ¿ves? Del 80%. Entonces, decimos, el rendimiento real, que es lo que necesitamos saber, porque ya el teórico lo tenemos, el rendimiento real es igual, y hago, aquí lo que tengo que hacer es un despeje, eso estaba dividiendo, pasa multiplicando. El porcentaje que ya tengo por el rendimiento teórico, que es el que me dio el primer paso, entre el 100%. Entonces ahora digo, rendimiento real es igual a el 80%, que es lo que se consumió por completo, por el rendimiento teórico, que es de 1.5 por 10 a la 2 gramos, entre el 100%. ¿Ven? Y ese va a ser mi rendimiento real, que es lo que aparece en la número B, porque el teórico ya lo calculamos, que es el de que es el reactivo limitante. 80 por 1.5 exponente a la 2 entre 100. ¿Por qué no usamos ese? Esto no lo podemos usar porque queremos calcular basado en 80%. Entonces me da a 120. Este es mi rendimiento real, 120 gramos. ¿Ven? En realidad, esto es lo que se formó al 80%, sabiendo que el rendimiento teórico se supone que era 150 gramos. ¿Ven? Entonces, eso es lo que tienen que hacer hasta la B. Esta era la C, esta es la respuesta de la C y esta es la respuesta de la B. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Preguntas hasta aquí? Profe, no entendí eso de los rendimientos. ¿Lo podría Okay. repetir? Ajá. Mira, hay una fórmula que no aparece en el módulo, que es la fórmula para calcular el rendimiento de una reacción química. La fórmula del rendimiento es el porcentaje, dice así, porcentaje de rendimiento, que es lo que está aquí en rojo, es igual al rendimiento real. El rendimiento real es lo que tú calculas con el reactivo limitante. O sea, ahí tú ves cuál es la parte que se consume por completo. ¿Cuál de los dos reactivos te indica que se consume por completo? Entonces, ese es tu rendimiento real. ¿Ya? Entre el rendimiento teórico que te lo da el problema. El problema inició diciendo que se producen 1.5 por 10 a la 2 gramos de aspirina. Ese es tu rendimiento teórico, ¿ya? Por el 100%. Aquí te preguntan cuánto ácido salicílico se requiere. ¿Ves? ¿Cómo calculamos esto? ¿Con respecto a quién? Al rendimiento real. ¿Ves? A lo que está aquí.
perdón, al rendimiento teórico. Tenemos que ver cuánto es el rendimiento real que ocurre, ¿ya? Según la práctica, porque este 1.5 es de la teoría, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que hay un 80% que se consumió, no se consumió el 100%, porque es el ácido. Recuerda que el reactivo limitante fue el anhídrido. Entonces, para esta pregunta B, lo que tenemos que hacer es despejar o buscar el rendimiento real. ¿Cuánto es el ácido? O sea, ¿cuánto formó la producción de esa aspirina en función de quién? Del ácido. Entonces, el rendimiento real se despeja. Como el rendimiento teórico estaba dividiendo, pasa multiplicando. Y la que estaba multiplicando, que era el 100, pasa dividiendo aquí en el porcentaje. ¿Cuál es el porcentaje que te dice el problema que se consumió por completo? El 80%. ¿Cuál es tu rendimiento teórico? Está en la parte A, 1.5 por 10 a la 2. Dividido entre ¿cuánto? Entre el 100%. Entonces, en realidad, lo que se produjo fueron 120 gramos. ¿Ves? No se produjeron los 150 que dicen aquí arriba. Lo real que se produjo fueron 120, 120 que es la pregunta B. ¿Cuánto es del ácido? ¿Sí? ¿Pregunta? No está claro. Si no está claro, me avisan, pero yo le puedo seguir explicando la parte. Esta es una fórmula. ¿Me dicen? ¿Qué me dicen, chicos? Cuéntenme. Este problema no está tan fácil como imaginé. Cuéntenme. Sí, ya ahí más o menos comprendí. Ajá, sí, esta es una fórmula que también se utiliza en estequiometría. El porcentaje de rendimiento de una reacción es igual al rendimiento real entre el rendimiento teórico por el 100%. ¿Ya? Entonces, el problema te da el rendimiento teórico. O sea, esto es lo que se supone que produjo el ácido salicílico. Pero ¿cuánto produjo en realidad sabiendo que ya cuando calculamos el reactivo limitante en la C nos dimos cuenta que no es el reactivo limitante el ácido, sino el quién? El anhídrido. Entonces, en realidad aquí este no es nuestro rendimiento completo. Por eso tú ves que al finalizar no produjo los 150 gramos que aparecen en teoría, sino produjo 120. Produjo menos, porque no es el reactivo que limita la reacción. Y lo podemos comprobar con quién? Con el problema C, y esta es la respuesta del problema C. La cantidad de gramos que produjo que fue menor en quién? En el ácido en el anhídrido, perdón. ¿Ves? Entonces la siguiente, la de dice, ¿cuál será el porcentaje de rendimiento si se obtuvieran 182 kilogramos de aspirina? Esos 182 son el rendimiento real, porque dice que si se obtuviera, ¿lo ves? Vas a usar esta misma fórmula, vamos a usarla, pero ahora con 182, teniendo en cuenta que el rendimiento teórico es el 150. Entonces vamos a hacerlo. Aquí te preguntan porcentaje, ¿ves? En el B te daban el porcentaje, ahora no, ahora te lo preguntan y te dan el rendimiento real. Entonces vamos a empezar a calcularlo con la misma fórmula de ahorita, pero sin despejar, de la siguiente manera. Tú dices, el porcentaje de rendimiento de la reacción es igual al rendimiento real entre el rendimiento teórico por el 100%. Ok, vamos a calcularlo. Porcentaje de la reacción es igual. ¿Cuál es el rendimiento real? 182 kilogramos. Tenemos que pasarlo a ¿qué? A gramos. Estos números sí están grandes. Yo no sé por qué pusieron números tan grandes en este problema. O sea, por eso que el problema se ve más complicado. Ok, tenemos 1000 gramos equivalen a 1 kilogramo. Entonces digo kilogramo con kilogramo, multiplico y eso me da un número. De esta manera.
Creo que son dos, ajá, aquí. 180.000. Entonces, ese es mi rendimiento real. Lo pongo aquí. Lo divido entre la teoría, que es mucho más pequeño. 1.5 por 10 a la 2 por el 100. Entonces, vamos a ver cuánto da ese rendimiento. Dice que da, ese número está bien grande, pero es lo que me da con el problema. Yo creo que a ellos aquí les pasó algo. Yo creo, y no quiero asumir que aquí era como por 10 a la 20 y algo. Aquí, ¿ve? Aquí, ¿ve? ¿Ven? Pero aquí como que falta ese dato. Porque ese número está muy pequeñito para estos valores que dieron de 182 kilogramos. ¿Ven? Pero este es lo que se hace. ¿Ven? Este es el procedimiento. Pero a mí me parece que aquí le faltó un numerito. Eso es lo que yo estoy asumiendo acá. Pero bueno, no importa. Lo que queremos ver es que usted sepa realizar el problema. Y eso es lo que va a hacer en estos problemas. Y esta fórmula no aparece en el módulo. No aparece, pero sí existe. Preguntas. ¿No hay preguntas? Para mí que fue aquí, ¿ven? Ese 1.5 por 10 a la, aquí debe ser como a la por 10 a la 23 o 24, para que pudiera entonces, cuando dabas este porcentaje aquí, te diera como a 12%, algo así. A mí me parece que fue eso. Pero como no aparece, no puedo decir qué número va ahí. ¿Preguntas? Bien. Bueno, este problema tiene que ver con estequiometría de reacciones. Ayer quedamos fue en gases, pero este problema teníamos que hacerlo para poder que usted observara esas cosas. ¿Ya? Entonces, mejor que lo hicimos porque así salimos de dudas con esta fórmula que no aparece en el módulo, pero sí se está utilizando en este problema. Bien, quedamos ayer vimos Boyle, vimos Charles y vimos Gay-Lussac. Vimos que en Boyle, si la presión aumenta, el volumen disminuye, y en Charles y en Gay-Lussac no, es lo contrario. Van de la mano. Cuando uno aumenta, la otra también aumenta. También observamos que se pueden utilizar las temperaturas en Kelvin y supimos despejar. Bien, continuamos. Vamos ahora a ver qué otras leyes nos dan. Vimos 3 leyes ayer. Boyle. Aquí está. Ayer vimos Boyle. O Boyle, no sé cómo se dice. Y aquí vimos Gay-Lussac, que habla sobre presión. Y también vimos Charles, que está por aquí, me imagino. Aquí está Gay. Y aquí está Charles. Bien, cada una tiene su fórmula y tenemos que aprendérnoslas. Ahora vamos con la de las combinadas. Las leyes combinadas de los gases trata de asumir los 3 factores que se utilizan en las 3 ecuaciones anteriores, o sea, presión, volumen y temperatura. ¿Ya? Estos problemas son bien sencillos. El problema es que usted sea como ordenado. Es importante recordar eso. Miren que en este problema vuelve y les dice lo siguiente. ¿Cuáles son las condiciones normales de un gas? Una atmósfera de presión, ¿ven? Y la temperatura normal es de 273 Kelvin. Este dato tal vez no se lo den, pero usted ya lo sabe, así que anótelo en su cuaderno desde ahorita. PTN, presiones y temperaturas normales de un gas, que eso también ocurre con el mol, 22.4 litros. Bien, vamos a ver vamos a tomar uno. Vamos a tomar este que está aquí, el 2, y me lo llevo para poderlo trabajar, ¿sí? Entonces, recuerden que aquí se utilizan las 3 variables, que es importante porque son las... ¿Y cómo te se da cuenta que es esa? Bueno, porque va a tener volumen, puede tener 2 volúmenes, podemos tener 2 temperaturas y podemos tener una presión y tenemos que ver la presión. Así que esa se llama ley combinada de los gases. Entonces, vamos a iniciarlo.
Vamos a leerlo y vamos a ir sacando los datos poco a poco. Vamos a iniciar. Dice, ¿a qué temperatura se debe calentar 10 litros? Recuerden que los primeros datos siempre son los datos 1, ¿ya? Entonces aquí vamos a empezar. ¿A qué temperatura se deben calentar? La pregunta ya te la dieron. Te dicen que es temperatura. Entonces ya sabemos que tenemos que calcular la temperatura 1. Ese es mi incógnita. ¿A qué temperatura se deben calentar 10 litros de nitrógenos? Vamos a ver. Que están a 25 grados y para tener un volumen de 15 litros de presión, 500 torres. Ok, déjenme ver algo. ¿A qué temperatura? ¿Será que copié mal eso? Déjenme ver. Déjenme verlos de acá. ¿A qué temperatura se debe calentar 10 litros de nitrógeno que están para tener un volumen? Ah, ok. Sí, ya. Listo. Ya lo entendí. Te dicen, ¿a qué temperatura? Esta temperatura es la 2. Miren, este problema es al revés. Está chévere que, que lo haya visto. Miren. Este problema es al revés. ¿A qué temperatura se deben calentar? Entonces vamos a trabajar esto. Vamos a dejarlo sin número para que veamos qué ocurre. ¿A qué temperatura se deben calentar 10 litros? O sea, tenemos un volumen de 10 litros de nitrógeno, o sea, que es un gas, N2, que están a 25 grados. Aquí están los 25 grados. ¿Ya? Y 700 torr. ¿Ya? Aquí está. Tenemos una presión de 700 torr. Vamos a poner todo en desorden y ahorita lo vamos a ir arreglando para que vean. Voy a ponerlo así. Dice que hay 700 torr. Esa es una presión. Torr. Para tener un volumen de 15 litros. Tenemos otro volumen. Vamos a ponerlo aquí al lado. 15 litros. Y a una presión de 700. Ajá. Aquí hay una presión de 760 torr. Bien. Vamos a leer el problema para que usted y yo, ambos, investiguemos qué temperatura es la que estamos buscando, si es la 1 o la 2. Ojo, leamos, dice, ¿a qué temperatura se deben calentar 10 litros de nitrógeno que están a 25 grados Celsius y 700 torr? Hasta ahí hay un punto, ¿ves? Para tener, o sea, ¿qué significa la palabra tener? Que queremos obtener algo nuevo, ¿no? Para tener un volumen de 15 litros y una presión de 760 torr. Entonces, esta temperatura que tenemos que buscar, ¿cuál es? ¿Es la 1 o la 2? ¿Cómo la ven ustedes? A ver, por el chat, ¿quién cree que es la temperatura 1 o la temperatura 2? Está un poquito enredado, sí se los comento, pero tenemos que ver los puntos que no aparecen aquí, pero deben aparecer aquí, o las comas. Aquí. Ajá, por aquí tengo una respuesta. Ajá, muy bien. Ok. Vamos a leerlo de nuevo para observarlo. Dice, ¿a qué temperatura se deben calentar? O sea, ya esto tiene aquí aparece algo. Dice, se deben calentar. Dice que esto está en 10 litros de nitrógeno que están a 25 grados Celsius y 700. Esto es un solo combo, ¿ves? Este es un combo. Para tener, la palabra tener me indica que quiero llegar a algo. ¿Para tener a quién? A 15 litros y 760 torr. ¿Ve? Entonces aquí lo que me está diciendo que estos primeros datos son los 1 y estos segundos son los 2 y la temperatura que yo estoy obteniendo ahora es la que debo calentar, o sea, es una temperatura número 2. ¿Ve?
Entonces, aquí lo que voy a hacer es a despejar la T2. Entonces, eso es lo que usted tiene que hacer cuando va a empezar estos problemas, hacer un análisis. En mi caso, esta que está aquí vendría siendo mi T2. Esta es la que voy a buscar. ¿Cómo lo sé? Porque aquí hay una pausa. Para tener, esa palabra para tener me está diciendo que voy a obtener algo nuevo, ¿ya? Entonces voy a obtener un envase que va a tener 15 litros y una presión de 760 torr. Entonces, esta temperatura X que apareció al principio es mi temperatura T2, ¿ya? Entonces, ahora vamos con la fórmula. Dice que P1 por V1 es igual a T1. P2 por V2 es igual a T2. Yo quiero despejar T2. Voy a hacerlo paso por paso. T2 está dividiendo. Lo voy a pasar multiplicando. Entonces digo T2 por P1 por V1 es igual a T1, que es igual a P2 por V2. ¿Ve? Primero que hice, pasé la T2 como numerador. Ahora la voy a despejar. Todo lo que está multiplicando a T2 pasa para el otro lado dividiendo. Y lo que está dividiendo pasa para el otro lado multiplicando. Se observe. T2 la dejo sola. Esto P2 y V1, V2 estaba aquí, así que lo voy a dejar aquí. Entonces, lo que estaba multiplicando a T2 pasa dividiendo, o sea, P1 aquí y V1. Y lo que estaba dividiendo a T2 pasa multiplicando, o sea, que T1 queda acá. ¿Ven? Entonces, ahora solo me falta reemplazar. ¿Cuánto vale P2? Vale 760 torr. Es importante también recordar que nosotros necesitamos mantener las unidades iguales. ¿Ven? Yo, la verdad, me gusta que los chicos me reemplacen la temperatura a grados Kelvin, porque eso lo dice la teoría, que los gases se trabajan en Kelvin, ¿sí? Entonces usted tiene que hacer esto. Ahora, las torr son unidades de presión y como están iguales, no hay ningún problema, estamos bien. Y los litros están también semejantes. El volumen 2 son 15 litros. ¿Ya? Entonces, mi temperatura 1 es lo que voy a reemplazar, pero yo la voy a utilizar en Kelvin. 25 más 273 son 298. Yo lo trabajo con Kelvin. Es lo mejor, ¿ya? Ayer trabajamos uno en Celsius porque el problema decía cuántos grados son en Celsius, así que no valía la pena pasarlo en Kelvin, ¿ya? Pero lo más importante es poderlo pasar a Kelvin. Entonces mi P1 es 700 torr. Ajá, y mi V1 es 10 litros. Si usted observa, yo puedo simplificar litros con litros, torr con torr, y me queda la temperatura en grados torr, en grados Kelvin, perdón. Ahora, ¿qué hago? Bueno, meto todo en mi calculadora. 760 por 15 por 298 entre 700 por 10. Igual 485.31. 485.31 Kelvin. Bien, ahí está. Preguntas. ¿Preguntas de este problema? Bien, continúo. Voy a hacer otro de esta misma trabajo, pero voy a ver qué me piden que no sea. ¿Qué volumen ocupará? Ok, vamos a hacer el número 3. Vamos a hacer el número 3 porque habla sobre presión y volumen normal que usted tiene que recordar cuál era. Ya, entonces vamos a practicarlo. Vamos a ponerlo en otro. Vamos a pegarlo en el adhesivo y vamos a trabajar. Dice, el volumen de un gas, de un globo, el volumen de un globo lleno de gas
es de 50 litros. Este es el primero que me da, 50 litros. A 24, me imagino que son grados Celsius, 20 grados Celsius. A 20 grados Celsius. Y 742, esa parte sí no sé qué dice. Voy a buscarla acá. 742 torr. Esa es la presión. ¿Ok? Torr. Entonces dicen, ¿qué volumen ocupará? Pregunta. ¿Qué volumen ocupará a la presión y temperatura normal? Entonces necesitamos la presión y la temperatura normal. Bien. A ver, deme en el chat cuál es la temperatura y presión normal de un gas. Ojo, estamos hablando en torr. A ver, ¿cuál sería? Por chat, ¿cuánto es? Cuéntenme. Bien, voy a preguntar. Alejandra, mándame por chat cuál es la temperatura y presión normal que tú recuerdas. Mándamelo a mí nada más, que quiero verlo. Alejandra. ¿Sí? ¿Lo sabes, Alejandra, o no lo sabes? ¿O no recuerdas? María Camila, ¿recuerdas cuál es la presión y temperatura normal? Pónmelo en el chat. Voy a ver. La presión es de una atmósfera, muy bien. Ok, listo, Alejandra. Vamos a trabajarlo ahorita. ¿Y la temperatura? ¿Cuál será? Me dijiste que una atmósfera, lo voy a poner así como me dijiste para ahorita trabajarlo. Muy bien. ¿Y cuál es la temperatura? Otra respuesta, 273 Kelvin. Muy bien, 273 Kelvin. Miren lo que pasa. Yo tengo que buscar el volumen 2. Muy bien. A temperatura y presión normal. Primero que todo, no puedo empezar con estos 20 grados. Aquí tengo que la temperatura normal está en Kelvin. ¿Qué voy a hacer? Bueno, voy a pasar esto a Kelvin. Entonces digo 20 más 273. 20 más 273 es 293. O sea que esta es mi temperatura 1, es de 293. ¿Qué pasa? Aquí tengo torr y aquí tengo atmósfera. No puedo empezar así. Entonces recuerden que en una atmósfera hay 760 torr. ¿Ya? Entonces eso es lo que vamos a hacer. Ahora vamos a trabajar la fórmula. Tengo que P1, presión 1 por volumen 1 es igual a temperatura 1, que es igual a la presión 2 por el volumen 2 por la temperatura 2. Bien, despejo volumen. Ya el volumen está en el numerador, así que es más sencillo, porque todo lo que está multiplicando pasa para el otro lado dividiendo y lo que está dividiendo pasa multiplicando. Así que yo pongo aquí P1, V1, el T2 estaba dividiendo, pasa ahora multiplicando sobre T1 y el P2 que estaba multiplicando pasa dividiendo, es igual a V2. Ahora valorando esto, ubicando los valores, tendría, ¿cuánto es mi presión? 1, 742 torr. 742 torr. ¿Cuál es mi presión? Mi volumen 1, 50 litros. 50 litros. Mi temperatura 2 es 273 Kelvin. Sobre o entre mi temperatura 1, que es 293 Kelvin, por la presión que es 760 torr. Bien, entonces ahora usted dice V2 es igual y dice torr se va con torr. Kelvin se va con Kelvin y la unidad que me queda es litros. Mete todo en su calculadora. 742
por 50 por 273 entre 293 por 760 igual 45.48. 45.48 litros. ¿Ven? Y así calculamos esto. Con respecto a quién? A la fórmula donde se agrupan las otras tres leyes. ¿Ven? Entonces, esta es la fórmula, cómo se trabaja aquí. Preguntas. Ok. Entonces, vamos con la fórmula del gas ideal. En el gas ideal, sí se toman en cuenta dos cosas diferentes. Se toman en cuenta la N, que es moles, y se toman en cuenta la R, que se le llama la constante de los gases. Esa constante de los gases está aquí, 0.0821 litros atmósfera mol Kelvin. Esto usted tiene que aprendérselo. Así como se está aprendiendo que Avogadro es 6.022 por 10 a la 23 o que en un mol hay 22.4 litros, porque todos estos datos son parte de los gases, ¿ok? Entonces los moles, recuerden cómo se calculan moles. Ustedes lo hicieron en molaridad. Ahora en sexto, moles es igual a gramos sobre masa molar. ¿Ven? Entonces, si usted no tiene moles, usted lo puede trabajar de esta manera, ¿sí? Y esta R, tenemos que aprendérnosla. 0.0821 litros atmósfera mol Kelvin. Hay que aprendérsela. Y la fórmula de un gas ideal es igual a PV-NRT. Otra condición importante es que los litros deben de estar en litros. O sea, el volumen, perdón, tiene que estar en litros. ¿Por qué? Porque la R nos las condiciona de esta manera. La presión no puede estar en torr, tiene que estar en atmósfera. Y aquí sí me condicionan la temperatura que tiene que estar en Kelvin. ¿Por qué? Porque la R tiene estas unidades y no se las puedo cambiar porque es una constante. Entonces, con estos valores ya nos vamos a los problemas de el gas ideal. Entonces, vamos a verlos. Vamos a verlos y buscamos uno de ellos. Vamos a usar el número 4. No los llevamos. Y si no hay preguntas, entonces pasamos directamente a los otros y nada más hacemos un problema. Este es un problema de gas ideal. Ponerlo aquí y lo vamos a trabajar. No sé por qué si en el fondo como que me pierdo más y no llevo la parte del espacio. Vamos a verlo aquí. Dice, ¿cuántos moles de gas? Entonces, miren, es importante. Vamos primero a copiar la fórmula del gas ideal. La fórmula del gas ideal es esta. PV, que es presión por volumen, es igual a N, que son moles, por R, que es la constante, por T. Ok. Entonces vamos a ir viendo qué me pide el problema y qué me da. ¿Cuántos moles? A ver, esa palabra moles, ¿a qué letra se refiere? ¿A P, a V, a N, a R o a T? A N. Muy bien, a N. Entonces, esta es mi pregunta. ¿Cuántos moles? ¿Cuántos moles de gas ocupará un volumen de 800 centímetros cúbicos? Ok, vamos a poner aquí el volumen. En 800 centímetros cúbicos. Recuerden una cosa que no se les puede olvidar. Un litro es igual a un decímetro cúbico y un mililitro es igual a un centímetro cúbico. Eso lo vamos a hacer ahorita. Bien, la presión, en este caso, es de 380 milímetros de mercurio. Entonces, aquí vamos a usar una conversión que dice que en una atmósfera hay 760 milímetros
de mercurio. Les voy a decir porque ahorita. Y una temperatura de 50 grados Celsius. 50 grados Celsius. Bien, les explico. Yo no puedo empezar con estos valores y voy a poner aquí el porqué. Miren la R que voy a usar. La R es 0.0821 litros atmósfera sobre mol por Kelvin. ¿Ven? ¿De dónde sacó ese número, profesora? No lo vi. Bien, vamos a verlo de nuevo acá. Está aquí. El módulo te lo da en esta página. Te dice que es 0.0821 es la R, ¿ve? Que se le llama el valor o la constante de los gases. Entonces, este número no se te puede olvidar, aunque el problema no te lo dé. Tú sabes cuando te dan P, te dan V, te dan N y te dan T, tienes que usar la constante de los gases. Si ustedes observan, el litros te indica volumen y yo lo tengo en centímetros cúbicos. Yo no puedo empezar así. Tengo que pasarlo a litro. Entonces, si ya sabemos que un mililitro es igual a un centímetro cúbico, entonces hacemos la conversión directa. Decimos, bueno, en un litro hay 1000 centímetros cúbicos, que es lo mismo que decir 1000 mililitros. Es lo mismo. ¿Ya? Entonces nos vamos directo aquí. Le voy a poner aquí. Entonces ahora digo 800 entre 1000. 0.8 litros. Ya ahora sí puedo iniciar con mis datos como deben de ser. Yo tengo que ir a cambiarlos. Yo no puedo trabajarlos así. La atmósfera tampoco la puedo trabajar en 380 milímetros de mercurio. No, tengo que trabajarla en ATM. ¿Por quién? Por la constante. Entonces lo puedo hacer. Voy a hacerlo aquí. Digo 380 milímetros de mercurio. Entonces aquí pongo paréntesis y digo en una atmósfera yo tengo 760 milímetros de mercurio. Esto lo recuerdan de los gases. Estos valores se aprenden en la parte de la equivalencia de gases. Entonces digo 380 entre 760 son 0.5 atmósferas. Aquí, ahora sí puedo trabajar mi presión porque la tengo en atmósfera. Me pasa lo mismo con los Kelvin. Yo acá tengo son Celsius. Entonces yo tengo que poner aquí y la suma de 273 Kelvin. Entonces digo 50 más 273 es igual a 323 Kelvin. Ahora sí puedo empezar porque tengo todo. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que despejar la N, esta, la que estoy subrayando en rojo. ¿Cómo la despejo? Bueno, todo lo que está multiplicando a N pasa para el otro lado dividiendo. Así que quedaría PB es igual a la N que quedó aquí sobre RT. ¿Eh? Ahora voy a pasar a trabajarlo. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto es mi presión? 0.5. Voy a ponerle aquí 0.5 atmósferas. Bien, ¿cuál es mi volumen? Dijimos que era 0.8 litros. 0.8 litros. Dividido en, ¿cuánto es mi R? Entonces ahí digo, mi R es 0.0821 litros atmósfera mol Kelvin. Lo multiplico por la temperatura que es de 323 Kelvin. Esto es igual a ¿quién? A mi N. Bien, vamos a simplificar. Esto a mí me encanta cuando se empiezan a simplificar. Yo digo, atmósfera se va con atmósfera. Litro se va con estos litros que están aquí. Y Kelvin se va con estos Kelvin. Y me queda la unidad que estoy subrayando, que es el mol. Entonces lo demás es multiplicación. N es igual. Y hago la multiplicación de vida. 0.5 por 0.8 entre 0.0821 por 323.
igual me da 0.01 moles. Eso es lo que me da aquí. Sería 0.01 mol. Bien, preguntas. ¿Preguntas? ¿Está claro? No hay consultas. Estamos bien. Ok. Entonces, todos los problemas que tienen que ver con gas ideal tienen esa particularidad. Te pueden preguntar la presión, te pueden preguntar el volumen, pero tienes que mantener, lo ideal es que recuerden es las unidades. Eso sí es importante, ¿sí? Usted recuerde que es en litros, que es en Kelvin y que es en atmósfera. No puede haber otras unidades. Si las hay, entonces es responsabilidad suya hacer la transformación. Bien. Después del gas ideal, ¿verdad? Esto podemos trabajarlo. Podemos ver este problema está chévere. Encuentra el peso molecular de un gas cuya masa de 1 gramo ocupa un volumen de 82 centímetros cúbicos a una presión de una... Este está bueno. Vamos a hacerlo. Tiene que ver con gas ideal, pero te buscan peso molecular. Vamos a trabajarlo distinto a lo que dice acá. Vamos a trabajarlo por pasos. Vamos a trabajarlo por pasos para que vean que también se puede y igual da lo mismo. Vamos a hacerlo acá. Bien. Vamos a hacerlo. Primero leemos el problema y lo analizamos. Te preguntan el peso molecular. Recuerden que la palabra peso molecular es lo mismo que masa molar. ¿Sí? Son iguales, la misma cosa. Entonces aquí me piden peso molecular. Vamos a poner aquí peso molecular. Molecular. Esta es la pregunta. ¿Cuál es el peso molecular de un gas cuya masa es de 1 gramo? Entonces tenemos la masa que es de 1 gramo. ¿Ya? Ocupa un volumen de, entonces aquí tenemos el volumen que es de 82 centímetros cúbicos. Ya a una presión de 1.5 atmósferas. Y una temperatura de 300 Kelvin. Y por supuesto, de una vez ponemos la R, que es de 0.0821 litros atmósfera mol por Kelvin. Bien, viendo las unidades que están aquí, yo no tengo litros, tengo centímetros cúbicos. Sabemos que un centímetro cúbico tiene, 1 litro tiene 1000 centímetros cúbicos, porque es lo mismo que 1 mililitro. Así que lo hacemos aquí directo. Centímetro cúbico, simplifico y divido 82 entre 1000. 82 entre 1, 2, 3 entre 1000, 0.082. Litros. Ya ahora sí lo tengo en litros, tengo atmósfera, pero aquí estoy bien, tengo todo, entonces voy a calcular. ¿Dónde encuentro el peso molecular? Entonces voy a poner aquí la fórmula de N. N es igual a gramos sobre peso molecular, ¿lo ven? Entonces yo necesito calcular la N, ¿de dónde? De la ecuación de gas ideal. Entonces yo digo PB es igual a N por R por T. Entonces despejo N. N es igual a PB y lo que estaba multiplicando pasa dividiendo, que sería RT. Entonces trabajo esa fórmula. Digo N es igual y busco mi presión que es de 1.5 atmósfera. 1.5 atmósfera. Ajá, la multiplico por el volumen que es de 0.082 litros. ¿Ya? Y lo divido entre mi R, que es 0.0821 litros atmósfera mol Kelvin. ¿Ah? Y lo multiplico por la temperatura, que es 300 Kelvin. Entonces mi N va a ser la siguiente. Litros se va con litros, atmósfera se va con atmósfera, Kelvin se va con Kelvin y me queda mol.
Bien. Multiplico todo esto, 1.5 por 0.082 entre, perdón, sí, ajá, entre 0.0821 por 300. Igual, es que hice algo malo aquí. Voy a hacerlo de nuevo, que alguna cosa hice mal. 0.082 entre 0.0821 por 300. Igual. Ok, entonces, ¿qué les dio? A ver, cuéntenme. Ustedes son muy callados, eso no me gusta mucho. A ver. ¿Qué les dio? Pónganmelo en el chat. Ok, voy a ponerlo yo acá. Me dio a 499 por 10 a la menos 3. Ahora me voy aquí a esta fórmula que tengo aquí y despejo peso molecular. Peso molecular sería igual a los gramos entre los moles. Entonces yo tengo que en mis gramos tengo 1 gramo y en moles tengo 4.99 por 10 a la menos 3 mol. Entonces el peso molecular es igual a 1 entre 4.99 exponente a la menos 3. Esto me da a 200.40. 200.40 gramos sobre mol. ¿Ven? Yo lo puedo trabajar así, por partes. ¿Sí? Esa es otra manera de trabajarlo. En el módulo te lo trabajan directo. ¿Ves? Calculando, poniendo qué gramos sobre mol. Pero, se puede trabajar así y da lo mismo, miren, da 200 y da lo mismo y creo que es más comprendible para ustedes. ¿Sí? Entonces, estos son los problemas que tienen que ver con gas ideal. Ahora vamos a trabajar las presiones parciales de Dalton y la fusión de Graham. Ellos trabajan diciendo que la suma total de un gas depende de las presiones que existen de estos gases, ya que se encuentran en una mezcla, porque recuerden que el aire es una mezcla de gases. Entonces, esto lo usamos con los problemas que dicen, por ejemplo, te dicen, estos son bastante sencillos. Dicen, una muestra de 500 mililitros de oxígeno se recolectó sobre agua a 23 grados Celsius y 160 torres. ¿Qué volumen ocupará la presión del O2 seco? Del O2 seco a 23 grados Celsius y 760 torres. Miren que las temperaturas y las presiones son constantes. La presión de vapor del agua a 23 grados Celsius de 21.2 torres. ¿Ven? Entonces, la presión del oxígeno seco, ¿verdad? Es la suma de lo que hay en total, del O2 más el vapor de agua. Entonces, lo que se hace aquí es una suma al final, ¿sí? Buscando ahora el volumen, porque esta es la suma de lo que ocurre en esa mezcla, ¿sí? Entonces, ahora, teniendo en cuenta eso, para calcular lo del O2 se debe de restar, porque esta es la suma. Los 760 torr son la suma de lo que ocurre en esa mezcla, en ese aire. No sé si me comprendieron. A ver, repito. Una muestra de 500 mililitros de oxígeno se recolectó sobre agua. ¿Ven? O sea que dentro de esa mezcla hay vapor de agua. Eso es lo que les quieren decir y oxígeno. ¿Qué volumen ocupará el oxígeno pero seco? Sin nada. Eso es lo que les quieren decir aquí. ¿Ven? Entonces, la presión del oxígeno seco es la resta de ¿quién? De los 760. ¿Por qué? Porque aquí está el oxígeno más el agua. Entonces, para calcular la presión del oxígeno, tú tienes que restar los 760 menos los 21 del agua para que te dé sí, entonces la presión completa del oxígeno seco. ¿Ya? Entonces, esa es 739
760 es la presión total, el volumen 1, que son los 500 que aparecen al inicio, y queremos calcular entonces el volumen 2. Esto de volúmenes tiene que ver con Boyle. Boyle te dice lo siguiente, vamos a ver la fórmula de Boyle. Boyle te dice que la presión 1 por el volumen 1 es igual a la presión 2 por el volumen 2. Como tú quieres calcular volumen 2, entonces tú dices presión 1 por volumen 1 sobre presión 2 es igual a volumen 2. Y es lo que ocurre aquí. ¿Cuál es la presión 1 que yo tengo? 739. Lo voy a hacer diferente a lo que está aquí para que vean que da lo mismo con respecto a la fórmula. 739 es la presión 1, que es la presión del oxígeno seco, por el volumen 1, que es 500 mililitros, sobre la presión 2, que son los 760 torr. Yo no sé por qué aquí dice 700, eso está mal. Son los 760 torr. ¿Por qué? Porque es lo que está en la mezcla completa. ¿Ya? Entonces, ya aquí tú calculas ya los mililitros del oxígeno en el volumen 2. ¿Ven? No es tan difícil. Lo que puede complicarles a ustedes es reconocer qué tengo que hacer, si tengo que restar o tengo que sumar. ¿Ven? Eso es lo que puede complicarles. Pero por de allí, lo que es de Dalton, con respecto a los otros, ¿cómo saber cuál usar? Si utilizar Boyle, Charles o Gay-Lussac. Bueno, recuerden que Boyle es el que utiliza presión y volumen. ¿Ya? Tienen que recordar las fórmulas de Charles y de Guy, porque Charles tiene que ver con temperatura, ¿ya? Y presión, y acá es volumen con temperatura. Son distintas. Y con respecto a ellas, yo me tengo que manejar para saber cuáles que voy a utilizar. ¿Ven? Entonces, aquí hay un error. Pero bueno, la respuesta te comprende. Puedes utilizar la fórmula, ¿ves? Que es lo que uno entiende. Y si no, te vas entonces a lo que hicieron ellos aquí, que fue un grado de conversión. Ellos dijeron, bueno, 500 mililitros, y esta es la conversión que hay de las dos fórmulas, y ahí entonces te trabaja igual. ¿Sí? Cualquiera de las dos está bien, está correcta. Bien. Aquí tenemos problemas que tienen que ver con ellos. No sé si están claros o qué. Cuéntenme. Cuéntenme. Profe, ¿cuándo sabemos cuándo hay que sumar y restar? Ajá. Buena pregunta. Bien. Bien, vamos a leer el problema aquí. Este primer problema para que tú... Aquí hay que reconocer. Yo no te puedo decir que siempre tienes que sumar o restar. Es lo que te preguntan. Ejemplo. Lo que sí te puedo decir es algo. Si te preguntan cuál es la presión total, ahí se suma. Porque es lo que está en la mezcla homogénea de aire, del aire que te están diciendo. ¿Ves? Pero si te preguntan cuál es la presión de uno de los gases, entonces sí debes restar. Puede ser una manera de poderlo ejecutar, ¿sí? En este caso te preguntaban el oxígeno y te dicen la palabra que esté seco. O sea, lo quieren completamente sin agua. Entonces ahí había que restar, ¿sí? Pero si te preguntan la presión total, por lo general cuando te dicen presión total, sí tienes que sumar. ¿Ok? Entonces aquí tienen una prueba formativa de todo lo que tiene que ver con gases. Boyle, Charles, Gay-Lussac, la combinada, la al gas ideal y la última que es la de Dalton. Bien. El estado líquido. El estado líquido es uno de los estados que más vemos nosotros. Vemos a punto de que todo lo que tenemos que hacer en nuestra vida tiene que ver con el líquido y fundamentalmente el agua. Entonces, hay propiedades muy importantes de esta estructura. ¿Quién se la da? Bueno, su forma. Entonces, recuerden que el estado líquido es un estado intermedio entre el gas y el sólido. ¿Por qué? Porque el estado sólido se juntan todas las moléculas y en el estado gaseoso se mantienen separadas. En el estado líquido se unen entre ellas, pero se separan, se unen entre sus átomos, pero se separan entre ellas. ¿Cómo es eso, profe? Bueno, vamos a ver al agua, que es el solvente que más usamos.
El agua es H2O. Entonces voy a poner aquí, voy a usar una bolita negra por decir, y aquí pongo las rojas, que son los H2O. ¿Ven? Entonces este es el agua. Bien, en estado líquido, ¿qué pasa? Estas moléculas se unen entre sí. Ellas se unen entre el hidrógeno y el oxígeno, pero hay una separación entre otra molécula de agua. ¿Ven? Entonces, esto es lo que pasa. Es como un estado intermedio. A raíz de esto pueden fluir. O sea, el estado líquido fluye igual que el estado gaseoso. ¿Qué quiere decir? Que tiene movimiento. ¿Ven? Puede haber que estas estén bastante unidas, pero que aquí usted pueda tener otras que no están tan unidas. ¿Eso de dónde pasa? Por sus propiedades o por lo que llamamos nosotros las fuerzas intermoleculares entre ellas. Propiedades importantes. Sus fuerzas de atracción y de repulsión son, como llamamos nosotros, son como el intermedio. Tienen fuerzas de atracción entre las moléculas, pero tienen fuerzas de repulsión entre ellas. Hay repulsión y hay atracción a la vez. Por eso es que se mantienen. También pueden fluir, ya sabemos, pero hay líquidos que son más densos y mantienen una propiedad que se llama la propiedad de viscosidad. Por ejemplo, algún líquido viscoso es el aceite. El aceite en estado ambiente, en la temperatura ambiente, es viscoso. Más, sin embargo, cuando le agregamos calor, usted ve cómo esa viscosidad se va perdiendo. ¿Ven? Otro líquido viscoso es la miel. La miel es uno de los líquidos más viscosos que hay. ¿Qué es la viscosidad? Es la resistencia que tiene un líquido a fluir. Pero si hablamos del agua, el agua no tiene nada de viscosidad. ¿Ven? Entonces, una de las propiedades, si hablamos de las propiedades físicas del estado líquido, podemos decir que es la presión de vapor. La presión de vapor es el movimiento, ¿verdad? Son las moléculas que están en constante movimiento para pasar a gas, ¿sí? Para pasar a estado gaseoso. Entonces, la presión de vapor es la presión que ejerce la temperatura, la parte cinética para poder que esa molécula que está en estado líquido pase a ser estado gaseoso. Eso es lo que ocurre, ¿bien? Entonces, la presión se mide ¿en qué? En torr, en milímetros de mercurio y en atmósfera. El punto de ebullición es la temperatura exacta. O sea, es la temperatura en donde un líquido empieza a pasar a gas. Entonces, ¿eso qué ocurre? ¿Usted cómo se da cuenta? Físicamente, ¿cómo nos damos cuenta? Por el burbujeo. Desde que ocurre un burbujeo, estamos teniendo punto de ebullición. Miren lo que pasa. Miren lo que pasa. El punto de ebullición del agua no se les puede olvidar nunca, es 100 grados Celsius. Más sin embargo, aquí podemos utilizar los puntos de ebullición de otros líquidos, por ejemplo, el alcohol, el etanol. El punto de ebullición del etanol es de 46 grados Celsius. Entonces, eso nos ayuda a identificar cuál de los dos líquidos a temperatura se va a pasar a estado gaseoso. En el caso de ellos sería el etanol. Entonces, eso es importante. Bien, el punto de congelación es lo mismo, es el punto exacto, la temperatura exacta en donde un líquido pasa a estado sólido. O sea, sus moléculas se ponen lentas porque está pasando a estado sólido. O sea, baja la energía cinética y ocurre que trabajamos la energía potencial. O sea, no hay movimiento por sí solo. Recuerden que el estado sólido no tiene movimiento por sí solo, ¿sí? O sea, entonces ahí ocurre eso, debido a que, a que bajamos la temperatura. La densidad es una propiedad física porque no depende de la cantidad de sustancias, es una propiedad intensiva también se le llaman así. O sea, la densidad de 3 litros de agua es la misma que una cucharada de agua, porque es una relación que existe entre la masa y el volumen de ese cuerpo. No interviene la cantidad, sino interviene una fórmula que ya conocemos como es la densidad igual a masa entre volumen. La tensión superficial es la capacidad que tienen los líquidos en formar una delgada membrana. O sea, yo siempre explico esto de esta manera. Miren, vamos a ver si lo podemos comprender.
yo tengo aquí, vamos a suponer que yo tengo una laguna, en la laguna, esta es la lámina de la laguna, ¿ya? Entonces aquí voy a tener las moléculas de agua que están aquí, las que están en la parte externa que forman esta lámina, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Debajo de esta lámina también hay agua, hay muchas moléculas de agua. La tensión superficial es la tensión que es ejercida por ¿quién? Por estas que están de este lado, aquí hay otras. Entonces aquí hay, y también por ¿quién? Por la presión de la gravedad, porque aquí hay presión por gravedad. Esto produce que estas señoras que están aquí ejerzan presión hacia acá, hacia las que están aquí, y formen una lámina, más la presión de la gravedad, de aquí, esta presión. Entonces forman que esto se engruese. Esto se engruese. A esto le llamamos tensión superficial. Y en esta tensión caminan los bichitos. Porque tienen una masa muy pequeña, entonces aquí puede caminar un bichito así, ¿ven? Una araña puede caminar por aquí. ¿Ven? ¿Por qué? Porque esto se va a sentir de como una lámina elástica. ¿Por quién? Por la presión que ejercen de esta manera. ¿Ya? Esto nosotros le llamamos tensión superficial y es una propiedad física que hemos manejado de los líquidos. ¿Sí? De los líquidos, y esa la usamos mucho en la parte náutica. ¿Por qué? Porque tenemos que reconocerla para poder tener la precisión en el momento que creamos nuestros barcos y todo eso, porque esto influye presión y resistencia en estos aparatos, ¿sí? Entonces, esto es la tensión superficial. Provoca esa lámina elástica donde los bichitos caminan, lo más que todos los insectos, ¿ya? Entonces, es una propiedad de los líquidos, meramente de los líquidos. Y el agua la tiene mucho. La capilaridad es la función de poder absorber por un capilar. ¿Dónde la vemos? En la parte biológica la vemos en los conductos de las plantas que llamamos xilemas y floemas. El xilema y el floema es un conducto, es como si fuera una vena donde la planta puede absorber agua y nutrientes. Entonces, esa función de poder absorber el agua, que el agua pase, que ascienda por ese tubito, se llama capilaridad. ¿Ven? Entonces hablamos de fuerzas de cohesión y de adhesión. ¿Dónde vemos las fuerzas de cohesión y adhesión? Por ejemplo, cuando vamos en un auto o en el bus y vemos cómo las gotas se adhieren al vidrio. Entonces, eso es adhesión. ¿Ven? Y la cohesión es lo que ocurre en una, ¿cómo se llama esa? En un carrizo. Esa fuerza de cuando nosotros absorbemos y ese líquido es sobrellevado o asciende, eso entonces son fuerzas de cohesión. ¿Ven? Eso se llama capilaridad. Ya les dije que la viscosidad es la resistencia que tienen los líquidos en fluir. Los líquidos fluyen, pero pueden perder esa resistencia cuando tú le agregas calor. Y lo vemos en lo que es el aceite. El aceite pierde viscosidad al agregarle calor. El agua no tiene nada de esto. La ósmosis o presión osmótica, esta es la parte biológica de las propiedades de los líquidos, ¿sí? Las membranas celulares de las plantas y animales permiten el flujo libre de agua. ¿Ven? Entonces, este fenómeno se llama ósmosis. Cuando hablamos de la ósmosis, hablamos de membranas semipermeables. Profe, ¿pero qué se refiere eso? Ok, hay una presión osmótica, que es la presión que necesita esa disolución para entrar en esa membrana. Yo lo veo de esta manera. Esto lo vamos a usar en propiedades coligativas. Yo lo veo de esta manera. Ustedes recuerdan cuando uno tiene una infección en las glándulas, es porque este virus entró en tu organismo, ¿verdad? Y lo que hizo fue que esto está en algunas células, en la parte de tu cuerpo, del sistema inmunológico, ¿verdad? En este caso, tus glándulas son las que son afectadas. Acá en el campo nosotros no usamos mucho lo que llamamos los antibióticos. Nosotros usamos medicamentos más más naturales. Uno de ellos que se usa mucho acá, tal vez allá también se usa si tienen alguna abuelita de acá, es que usan el limón con miel. Limón con miel la preparan y se la van tomando o hacen gárgaras de limón, ¿verdad? Un poquito de agua tibia. Allí se ve la ósmosis. ¿Por qué?
porque el medio ácido que estás provocando con el limón abre esa membrana, la abre y entonces el virus, esa presión osmótica cede a eso y fluyen entonces la disolución que tú estás agregándole ácida. Al hacer eso, el virus queda, queda sin protección de lo que él considera la protección, que es tu membrana, y entonces entran a relucir tus glóbulos blancos y provocan entonces la muerte de ese virus que tú la sacas entonces con tu infección y la cosa. Pero allí se ve la parte de la presión osmótica o de la ósmosis, ¿ven? Que es la entrada de una disolución a la membrana semipermeable de tu cuerpo. Bien, a raíz de esto vemos que en la siguiente tabla aparece la presión de varios compuestos a 20 grados. Ordena estos compuestos según su mayor velocidad de evaporación. Recuerden que esta tabla te está entregando la presión de vapor. ¿Ya? Entonces tú puedes trabajar allí cuál tiene más velocidad de evaporación, que es el pasar del líquido a gas. ¿Ven? Entonces son preguntas de relación con respecto a quién, a las propiedades que vemos ahorita. Explique lo que sucede físicamente cuando una sustancia hierve. La palabra física es lo que tú ves. Entonces tú puedes escribir que físicamente tú ves que el burbujeo empieza y eso te indica que está pasando las moléculas de líquido a gas. Físicamente eso es lo que ocurre, ¿sí? Entonces eso es lo que tienen que hacer en esta parte. ¿Por qué el alcohol isopropílico calentado a la temperatura corporal se sigue sintiendo frío al aplicarlo sobre la piel? Ok, lo que pasa es que el alcohol isopropílico tiene un punto de ebullición menor que tu temperatura corporal. O sea, nuestra temperatura corporal es como de 37 grados. 37 creo que sí. Ajá, entonces el punto de ebullición del alcohol es aproximadamente de 28. O sea que él rápidamente y usted siente un frío. ¿Por qué? Porque se está evaporando. Eso es lo que pasa. Se está evaporando, usted lo que siente es frío. Pero es porque ya él empezó a evaporarse antes que te dieras cuenta, ¿sí? Entonces, esa es la respuesta de esa parte. Bien. Venimos con la parte de una solución. Las soluciones son mezclas homogéneas, ¿ya? Pueden tener un solvente y varios solutos, ¿ven? Entonces, la definición de solvente es, o disolvente, como también se le llama, es el que está en mayor proporción. Y la definición de solutos son los que se encuentran en menor proporción. Nuestro solvente universal, o el que más usamos, ¿cuál es? Es el agua. Entonces, importante reconocer la palabra solubilidad. La solubilidad es la capacidad que tienen los líquidos, algunas sustancias, perdón, en poder ser agregadas a un líquido y no verse, o sea, formar una mezcla homogénea. Entonces, la palabra miscible es cuando los líquidos se pueden mezclar y la palabra inmiscible es cuando no se pueden mezclar. Un ejemplo de un líquido inmiscible es el agua y el aceite, o el agua con el líquido como la miel. Son inmiscibles, ¿ven? Pero un líquido miscibles que se pueden mezclar serían el agua con el alcohol. Esos sí son miscibles. Ok. Nosotros podemos cuantificar una concentración de una mezcla por métodos físicos y por métodos químicos. ¿Ven? También la podemos cuantificar por manera cualitativa y por manera cuantitativa. Por ejemplo, lo que hacemos en casa con las chichas es de manera cualitativa. Tu mamá te pide y te dice, ve, ponme una tabla de dulce allí y agrégale limón. Y cuando lo vamos a tomar, ay, sí está dulcito. Entonces, nosotros decimos, no, hombre, está dulce, tiene mucha cantidad de dulce. Entonces, eso se le llama una solución sobresaturada, ¿ya? O sea, está demasiado. Entonces, ¿qué tú agregas? Tú le agregas agua y la diluyes. Entonces, ahí tú estás trabajando la parte cualitativa, ¿ven? Que se conocen como la cantidad de soluto y solvente que están dentro de una solución, o sea, de una mezcla, ¿ya? Entonces, las soluciones no nada más son líquidos con líquidos, no nada más es agua con alcohol. Puede ser líquido con líquido, líquido con sólido y líquido con gas. Un ejemplo de un líquido con gas es lo que tenemos en el río. Los peces respiran oxígeno. Quiere decir
que en el líquido, que sería el solvente, que es el agua, hay oxígeno gaseoso. Entonces, esa es una solución donde el soluto es el gas en estado gaseoso y el solvente es el agua que está en estado líquido. Igual podemos tener sólidos con sólidos. Ejemplos de sólidos con sólidos vendrían siendo las aleaciones de aluminio y cobre. Allí podemos tener un porcentaje de aluminio mayor que de cobre, siendo el aluminio el solvente porque está en mayor cantidad y el cobre, como está en menor cantidad, es el soluto. Entonces son soluciones y también tenemos gas con gas. El aire es una solución de gas con gas. Tenemos nitrógeno, que es el que está en mayor proporción, que es el que está en un 48%, es nitrógeno en el aire y lo demás todo es soluto, que puede ser oxígeno, puede ser metano, lo que ustedes quieran. Entonces, allí es que les estoy explicando que estas soluciones pueden tener diferentes maneras de observarlas. No nada más son líquidos con líquidos, ojo con eso. Pero lo importante es que sean homogéneas. O sea, que tú no puedas observar los solutos a simple vista. Saben que estás allí, pero no los puedes observar. Las propiedades físicas o de la manera física se trabaja de la manera cuantitativa. Entonces tenemos aquí los porcentajes en peso, que también conocemos como porcentajes en masa. Tenemos el porcentaje en volumen y el porcentaje volumen-volumen, masa-volumen, que son las propiedades físicas. ¿Por qué? Porque no dependen de la cantidad de sustancias. O sea, no ven la parte química, pero tenemos las propiedades químicas o las concentraciones químicas que sí ven o presentan o te trabajan la masa molar del compuesto porque les interesa reconocer qué hay dentro de ese compuesto, o sea, qué elementos forman el compuesto. ¿Cuáles son ellas? Bueno, aquí en este módulo está la molaridad, ¿ya? Está la molalidad como propiedades químicas y la fracción molar. ¿Ven? Entonces, esto es lo que vamos a ver el lunes. El lunes vamos a iniciar con esto, reconociendo y haciendo problemas de fracciones molares, de molaridad, de molalidad. Hay más, sí, claro, ustedes saben que está la normalidad, está el porcentaje por millón y las partes por millón también. Pero en el módulo le trabajan básicamente estas 6. Entonces, el lunes iniciamos con esto. ¿Preguntas? ¿Preguntas? Hasta aquí. Dejo de compartir. Miren lo que vamos a hacer el lunes. Quiero que se preparen. El lunes, voy a abrir aquí la cámara para explicarles. El lunes yo les voy a traer un quiz en el Google Form, sencillito. Me voy a basar, básicamente lo voy a tomar con preguntas que tienen que ver con gases y estequiometría. Ahí. Un sencillito, los 10 primeros minutos lo vamos a hacer para poder entonces ver cómo vamos. O sea, la idea es esa. Y usted va a ver las respuestas correctas. Eso es lo que vamos a hacer el lunes, ¿sí?